Buenas tardes, queridos participantes. Nuevamente estamos aquí. Hoy es el cuarto día de esta Semana de Espiritualidad 2020, con el tema global de Levántate. Hoy podremos ver dos temas desde el punto de vista de la espiritualidad. El primero, teórico y experiencial, y el segundo, típicamente experiencial y testimonial. Me presento ante ustedes, me corresponde presentar este tema. Soy la hermana Teresita Ángel. Con una maestría en desarrollo humano, una especialidad en espiritualidad en México y España. Y pues aquí estamos, con mucho cariño, queriendo poner al servicio en nuestras manos. Adelante. Nuestro tema de hoy, la noche oscura, experiencia integral. Si queremos hablar de noches oscuras, es obligado referirnos al creador de este símbolo, que realmente, como pocos, se ha convertido en un símbolo universal. Es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que es un especialista en los caminos de Dios, en los caminos del Espíritu, muestra a la persona humana como receptora, colaboradora, protagonista de la obra divina de la salvación. Voy a decir un poco en qué contexto él va a hablar de noche oscura. En el hombre que describe San Juan de la Cruz, conocemos la presencia divina, los dones de Dios, sus efectos renovadores, se convierte en colaborador de Dios, destinatario de su amor, sujeto de su comunión y de la divinización a la que es llamado. En todo este proceso, Juan de la Cruz nos planteará un itinerario de vida espiritual unido a unos sólidos fundamentos de antropología religiosa. Con estas bases hablará del desarrollo del proyecto de Dios y voy a referirme a él como lo presenta Juan de la Cruz. El primero de los grandes puntos de esta historia de salvación es el hombre creado por Dios por amor. Es maravilloso, por ejemplo, encontrarnos con el romance trinitario donde Juan nos remota a la eternidad antes del tiempo, donde podemos contemplar la vida de Dios y en ese contexto el proyecto de una persona humana en términos de esponsales, donde el Padre con su voz creadora se propone hacer un ser inteligente que sea la esposa de su hijo querido. Entonces, el primero de los puntos es el hombre creado por amor. Y entramos en la historia humana, nos referimos al Génesis, y allí encontramos otro gran nudo, el pecado o ruptura parcial del proyecto de Dios. ¿Por qué? Incluso ni siquiera el pecado, ni siquiera la rebeldía fue capaz de hacer que Dios rompiera del todo ese proyecto de amor que tenía para el hombre, porque en el mismo contexto del pecado, allí, con el mismo amor creador, Dios nos promete un redentor. Esto se conecta con el tercer gran punto, la encarnación del Verbo y la redención realizada por Él mismo, por Cristo. Por parte de Dios,
la fidelidad, la historia llena de amor, la propuesta sigue adelante. Y por parte del hombre, bueno, pero Dios nos da un gran regalo por el cual nos introduce en su propia familia, el bautismo. Y por el bautismo quedamos hechos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de esa familia de Dios, llamados, eso sí, llamados a vivir todo un proceso de regreso, puesto que nos habíamos alejado de Dios por la actitud de rebeldía y entramos en un proceso de transformación. El último gran punto, donde ya no habrá más velos, Juan de la Cruz nos dirá esto en su obra de La llama de amor viva, donde ya no habrá más velos, no habrá más obstáculos, y se refiere a la visión y a la glorificación. Es necesario darnos cuenta que estas etapas no son tajantemente una tras otra, sino que se van sobreponiendo, se van entremezclando. Es una especie de espiral que se abre y se abre cada vez más, donde Dios y el hombre cada vez toman parte de esa historia que se amplía, que se hace más grande hasta llegar a su culminación. Algo que caracteriza todo este proceso es la conflictividad por parte de la persona humana. Dios es todo, sí, como dice San Pablo. Sin embargo, la persona humana, aquella que es llamada por Dios, siempre estará en conflicto, jalonada por una parte, por el pecado que ha echado raíces en ella, que ha dejado huellas, esa rebeldía, ese querer emanciparse de Dios, y por otra parte el llamado constante, amoroso de Dios, al cual también quiere atender. Esa conflictividad pues estará presente en todo el proceso. Es criatura, hijo de Dios y a la vez pecador redimido, recaído y en vías de santificación, en apertura a Dios y al mismo tiempo con la carga de la concupiscencia. Así, todo él, toda la persona humana en camino. El hombre, objeto del amor de Dios, ha de recorrer ese camino de regreso hacia la comunión que había dejado por el pecado para reencontrarse con el verdadero sentido de su existencia. Ha de pasar del conocimiento racional y puramente humano a la experiencia personal de Dios en fe, que abarca dimensiones más amplias que las puramente intelectuales y hace de Dios el sentido de su vida. Estamos, pues, en lo más característico de la propuesta de esta parte de la teología, de esta rama que es la espiritualidad y que nos lleva a contemplar, vivir y realizar aquello que entendemos por la fe y Dios nos propone, pero que se corrobora en la existencia de cada persona por su propia experiencia. Esa fe abarca las dimensiones más amplias que las puramente intelectuales y las hace el sentido de su propia vida. La meta que nos propone Juan de la Cruz es la unión del hombre con Dios, el Dios de la fe, el Dios de la revelación, el Dios Padre de Jesucristo y que Él mismo nos revela como Padre nuestro. Ese es el camino de ese itinerario espiritual. Este proceso en su conjunto requiere de la acción de Dios que llama a todos, a toda la humanidad en su conjunto y a cada uno en particular, que acompaña y fortalece con el don de su gratuidad.
pero requiere también la actitud comprometida del hombre, que ante todo quiera abrirse a la comunión en fe y amor. Es por eso que fundamentalmente Juan de la Cruz a este camino le ha llamado noche oscura. Es un camino de crecimiento en la vida teologal. Desde este primer momento en el que me refiero a la noche oscura, quiero subrayar, hay en los diversos ámbitos de la vida común, tanto en el ámbito religioso o eclesial, como en muchos ámbitos civiles, está el concepto de noche oscura, pero en la mayoría de los casos deformado. Cuando se habla de noche oscura suele hablarse de oscuridad, de inseguridades, de situación difícil, de crisis. Todo ello conlleva, pero hay un elemento que jamás puede faltar: el crecimiento en la vida teologal. Esto es lo que caracteriza la noche oscura, tal como la propone el creador de este símbolo, Juan de la Cruz. Bueno, pues él habla de 4 modalidades de la noche, 4 modalidades que se van entretejiendo y superponiendo. 2 son activas y 2 son pasivas. Primero hablaremos de la noche del sentido, que es la primera gran crisis que vive la persona, que previamente había iniciado un camino de vida espiritual, un camino de respuesta a Dios, así como principiante, donde recientemente ha dejado de lado las situaciones de pecado y quiere hacer de Dios el sentido de su vida. Sin embargo, este sentido de su vida lo toma de una manera raquítica todavía, ambivalente, a veces avanza y a veces retrocede, pero tiene buena voluntad y quiere seguir adelante. Entonces, en ese contexto hay un momento en el que Dios toma a esta persona y la hace sentir que Él mismo, Dios, es el protagonista de este proceso, de este llamamiento. Y entonces empieza a retirarle los pequeños entretenimientos, golosinas con las que se entretenía. Y hay un momento en el que la persona se da cuenta que yo antes hacía una oración maravillosa y hoy no puedo hacer oración. Yo hasta hace poco me pasaba deliciosamente en el templo, frente al Santísimo, en la capilla, frente al sagrario, y ahora no logro juntar 2 ideas. ¿Qué me está pasando? Y hay una preocupación fuerte porque así, de repente, no puedo. Pero lo que no sabe esta persona es que esto es una obra de Dios. Dios que le retira todas las cosas que lo pueden detener en el camino. Juan de la Cruz dirá en el cántico espiritual: ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Bueno, pues esta persona se encuentra queriendo agradar a Dios a como dé lugar, pero está desasosegada. No puede orar, pero tampoco encuentra satisfacción en las cosas laicas, en las cosas que antes lo entretenían de una manera tan agradable. Solo quiere encontrar a Dios. Esta situación globalmente la llamaremos noche de sentido. Y la noche de sentido la inicia Dios y pide la colaboración humana. ¿Para qué?
para llevarle más adelante a una situación donde sea Dios el que importa y no los regalitos que Dios me trae. La va haciendo sólida en la vida de oración, sólida en su compromiso de búsqueda de Dios. Entonces, a esa acción de Dios sobre la persona, pero que se vuelve oscura, que se vuelve difícil, que se vuelve desconcertante, le llamamos noche pasiva, pasiva del sentido. ¿Por qué? Porque la persona siente que ella no puede hacer nada. ¿Qué es lo que le corresponde? Soportar la acción de Dios, que es una acción que no acata responder. Y sin embargo, tiene que poner lo suyo, su parte. Por eso también le llamamos noche activa del sentido. Y la persona sigue adelante en toda esta aventura de responderle a Dios. ¿Sí? Juan de la Cruz se preocupa mucho en decirnos que ¿por qué tiene que ser una noche oscura si Dios es luz? ¿Sí? Dios es luz y la oscuridad no viene de él. Pero es como si yo miro de frente al sol, el sol es todo luz, pero yo me quedo a oscuras. Y no es porque el sol sea tiniebla, sino porque mis ojos limitados no están capacitados para ver toda esa cantidad de luz que excede mis capacidades, ¿sí? Entonces, allí está una de las principales razones que da Juan de la Cruz. Oscurece nuestros sentidos, oscurece nuestros anteriores modos humanos de sentir, de entender a Dios, de comunicarnos con Él. Juan de la Cruz se refiere a toda esta situación de desestabilización, por llamarle de alguna manera, que va teniendo características que voy a mencionar todas juntas y nos daremos cuenta de la importancia y de lo terrible de la situación. Juan de la Cruz dice que es oscuridad para la inteligencia, porque yo antes creía que entendía a Dios, pero ya nos dirán algunos grandes místicos, si entiendes a Dios, es que no es Dios. Es un ídolo que tú te inventaste, porque Dios es infinito, no puedes entenderlo. Entonces, lo primero es, pues, más adelante. Lo primero es esa oscuridad allí, lo final. Esa oscuridad producida por el exceso de luz. Otra de las características de esta etapa tan difícil es la persona se siente como en desnudez y pobreza de espíritu. Yo lo tenía todo. Yo me comunicaba con Dios. Yo hacía mis delicias de mis tiempos de oración. Yo me gozaba haciendo obras buenas. Y ahora me doy cuenta de la pobreza de lo que soy. Y me encuentro con que no soy o no tengo nada. Y eso me lleva a vivir una auténtica pobreza de espíritu. Esta situación se convierte en la persona en pena, esto es dolor, dolor y tormento, que excede nuestros modos de entender, por lo que también es tiniebla. En el campo de lo afectivo y de lo emocional, es aflicción que se experimenta como soledad. Una de las grandes penas de las noches es que la persona piensa o siente que Dios se ha alejado de ella y que además Dios tiene razón al alejarse, porque si yo he sido infiel, Dios tiene razón en dejarme solo. Así lo piensa la persona. No es así, pero así lo piensa y lo vive, ¿sí? El desamparo, pensando que Dios está molesto con ella.
y que tiene perdido lo único que desea, lo único que le interesa, lo único que le satisface. Esto es noche. Experimenta la más radical debilidad. Ante Dios soy nada. No puedo nada si no me asiste Dios. Ya lo dirá él en uno de sus textos más clásicos, en Dichos de Luz y Amor número 26, la oración de alma enamorada. Dice, ¿a quién iré? ¿Quién se apiadará de mí si tú, Señor, no me levantas con la mano que me hiciste? Entonces nos damos cuenta, pues, del significado de esta experiencia que en algún momento en su libro de la Noche Oscura, Juan de la Cruz llamará horrenda, refiriéndose a la prueba más grande que vamos a ver enseguida. Cuando Juan de la Cruz habla de la noche oscura del sentido, nos va a decir que el objetivo de esta etapa, mientras que la persona ha sido alguien derramado al exterior, que vive de los sentidos, que se satisface viéndolo todo, oyéndolo todo, dándome cuenta de todo, interviniendo en todo, pues entonces Dios lo recoge y la lleva al ámbito de la soledad y quiere que mis sentidos exteriores se disciplinen y obedezcan a mi inteligencia, a mi capacidad de decidir, a mi voluntad. ¿Para qué? Para que unificado como persona pueda seguir adelante respondiendo a Dios en profundidad. Pero la segunda de estas crisis es todavía mucho más profunda. Escuché de algún maestro de vida espiritual que esto es como una cirugía mayor. Solamente Dios puede sacar del fondo de nosotros hasta las últimas raíces, hasta la última huella que el pecado pudo dejar en nosotros. Y así es como completa su obra, llevándola hasta la perfección. Así entramos pues a la segunda de estas noches, que es la noche del espíritu. Y esta tiene como objetivo ya no que mis sentidos obedezcan a mi interior y que haya una persona unificada, sino que toda mi persona no se interese, no obedezca, no se dirija, sino a lo único que verdaderamente le importa, a realizar en plenitud esa alianza con Dios que se la ofrece, llegar hasta la plenitud de la comunión con Él. Y cuando la persona entra dócilmente a ello, entonces Dios realiza su obra. Hablaremos también un poco de los efectos de esta noche. ¿Para qué? Porque podríamos pensar, y a lo mejor se nos ocurre, oye, pues ¿qué Dios es este que se goza con el sufrimiento de las personas? No, no es así y para nada. ¿Qué quiere Dios? Uno, que te vuelvas a Él, que retomes el sentido de tu misma existencia, puesto que te creó para la comunión, y que además un nuevo motivo maravilloso es identifícate con Cristo. Y Él amó tanto hasta aceptar la muerte y muerte de cruz, como nos dirá San Pablo en su carta a los Filipenses. ¿Sí? Entonces, allí están las razones, los motivos, y esto no puede ser sino librándonos de todos esos resabios, todas esas raíces malas que el pecado dejó en la vida de las personas. Así pues, cuando la persona atiende a esto y se vuelve dócil, totalmente dócil ante Dios,
llega a la meta tan deseada de la transformación en Dios. Juan de la Cruz dirá, igualdad de amor. Aquí la persona logra amar a Dios como Dios quiere ser amado, como Él mismo nos ama. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues esa plenitud se extiende. A ver, hasta ahora me he referido a la noche a nivel de personas, a nivel individual. Sin embargo, esa plenitud se extiende a todos los planos más representativos de la vida teologal, al plano místico, al plano moral, al plano psicológico. En cada uno de ellos, la persona acumula gracias y experiencias de la mejor calidad. La persona los llama dones porque tienen el sabor de la gratuidad absoluta de Dios y del fruto, por otra parte, laboriosamente cosechado en esta acción humana de colaborar con Dios. Entonces, la transformación del alma en Dios, dice Juan de la Cruz, es indecible. Se ha transformado en una criatura nueva. Y ya sabemos lo que en términos teológicos queremos decir cuando nos referimos al hombre viejo y al hombre nuevo. El hombre viejo es aquel, todo él poseído por el pecado, por la rebeldía, por la ruptura y por la acción de Cristo y con la docilidad humana, Dios nos va transformando en criaturas nuevas. El hombre nuevo es aquel del sueño de Dios, el que Él proyectó, el que quiere realizar en toda la humanidad y en cada una de las personas en aquellos términos esponsales a los que se refirió Juan de la Cruz, como esposa de su Hijo Cristo. Queda pues cristificada. Bueno, pues les decía que hasta aquí hablo de la noche oscura a nivel individual, pero también nos damos cuenta que en nuestro mundo está presente la llamada de Dios. Dios creó este mundo como un espacio para que sus hijos, todos nosotros, vivamos como hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Y resulta que la humanidad también, en ese mismo pecado personal y colectivo, le hemos dado la espalda a Dios y la espalda también al hermano, convirtiéndonos muchas veces en verdugos para nuestros mismos hermanos. Aquí estoy hablando de tantas cosas que pasan en nuestro mundo actual, pero también, por eso también, nuestro mundo a nivel social, a nivel grupal y hasta a nivel de toda la humanidad necesita vivir estos procesos a nivel de grupos, de culturas, de épocas, de países, de familias y comprometernos en la construcción de un mundo nuevo, permeado por los valores del Evangelio, sellado por la experiencia de ser hijos del Padre misericordioso, asemejándonos a Cristo, el Hijo de Dios, que amó a la humanidad con una misericordia tal hasta dar la vida. Ese es el planteamiento de Dios para la humanidad. ¿Cómo vivimos en este momento de la humanidad? El hombre contemporáneo, incluso en el drama de la situación extraordinaria, vive una profunda añoranza. Su nostalgia nace de la desilusión que otros dioses, ídolos, le han hecho, o sea, una propuesta que le han hecho y que en todo lo defraudaron. También de las propuestas culturales insatisfactorias de nuestro tiempo. Miremos, hubo un tiempo en el que pensamos que
Me remonto lejos al Renacimiento. El arte y la cultura nos han hecho dueños del mundo. El hombre es el centro del universo, y creímos que estaba todo resuelto. Falso. Y pasó y nos defraudó. Y vino luego el pensamiento filosófico y también nos defraudó. Más adelante la ciencia empírica, que creyó que se había apoderado de todos los tesoros de la naturaleza, y nos defraudó. Qué pequeña resultó. Más adelante llegó la técnica, y la técnica sigue adelante y adelante, pero nos damos cuenta que la técnica se lleva entre los pies a las personas, las destruye. Es como aquel Frankenstein, ¿verdad? Un monstruo creado por el hombre que luego se vuelve contra él y lo mata. En fin, todas estas propuestas que otros dioses le han hecho al hombre se quedan atrás. Y en el individualismo, la persona que se ha arrodillado ante el Dios placer, en la actualidad esto es muy, muy, muy patente, muy presente, ¿verdad? Arrodillarse ante el Dios placer, ante el Dios del poder. Miremos cómo tantas personas le sacrifican al Dios dinero y al Dios poder la vida de su familia, de sus hijos y hasta la vida propia. Recuerdo con pena una anécdota que me contaba una de mis religiosas en un colegio nuestro, donde ella dialogaba con un chico que estaba por terminar la preparatoria y le dice: oye, ¿y qué vas a estudiar? Estás en tu último semestre de prepa. No, madre, no voy a estudiar. Luego, ¿qué vas a hacer? Me voy al narco con mis tíos. Pero te das cuenta, te van a matar, no vas a subsistir mucho tiempo. No importa, madre, voy a tener mucho poder, aunque sea por poco tiempo. Y la hermana me platicaba con el corazón roto cómo hacer entender a estos muchachos. Y aquello era real. La familia de este chico estaba en el narco, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, pues, que todos esos dioses le han fallado al hombre. El Dios del tener, al que se le sacrifica la vida de los niños aún sin nacer, las vidas de los migrantes, de los empobrecidos, de los débiles y hasta la propia vida de los que se dicen poderosos. La naturaleza tan deteriorada por los abusos del hombre depredador. ¿Qué nos está pasando con la pandemia, los incendios de California, las inundaciones en tantos lugares del mundo, el calentamiento global y más y más y más situaciones? La naturaleza nos está cobrando al hombre depredador. Y sin embargo, Dios no se da por vencido. Sigue llamando, a veces hablando quedo, a veces gritando, pero Dios nos llama. En medio de todas estas circunstancias, ahora nos estamos enfrentando concretamente a los efectos de esta contingencia que ha provocado tanto dolor y tanto desconcierto, oscuridad, aflicción y desamparo. ¿Verdad que estas características se parecen a las que Juan de la Cruz dice que son noche oscura? Yo también digo que se parecen. Bueno, pues son efectos que se prolongan saturando todas las áreas de nuestras vidas, personal, familiar, social, que han trastocado la vida de la humanidad entera. Aun en medio de tal situación, seguimos siendo invitados por el Dios de la vida a acoger en la fe, la caridad y la esperanza sus constantes llamamientos que transforman y que claman y desafían a retomar el proyecto salvador de nuestro Dios, del Dios de Jesús, del Dios misericordioso.
Y aquí estamos. ¿Qué respuesta queremos ir dándole a Dios? Bueno, pues nos encontramos con que en medio de estas circunstancias seguimos escuchando el llamamiento de un Dios en el que necesitamos confiar y que Él nos ofrece todo lo que requerimos para que nuestra confianza no sea vana. ¿Cuál es entonces el Dios del que se puede hablar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo? Un Dios de confianza, que no nos violenta porque quiere para sí hombres libres, hombres nuevos, hombres con los valores del Evangelio. El cristianismo, de hecho, es la religión de libertad, de la auténtica libertad. En Dios encontramos la imagen de un padre, madre en nuestro cansancio, un padre, madre en el amor, alguien en quien confiar sin reservas, un puesto donde reposar en nuestro cansancio y en nuestro dolor, seguros de no ser rechazados. ¿Por qué entonces, si esta necesidad es tan fuerte, surge en tantos un rechazo incluso visceral a la figura del Padre? Me atrevo a decir que, bueno, esencialmente es porque estamos otra vez en el punto de partida del primer pecado, el miedo de tener que depender de Él, el miedo de que Dios sea el árbitro de las situaciones de nuestra vida, porque en eso consistió el primer pecado. Y allí estamos, en el mismo pecado. Pero ante ese llamado, la elección decisiva es aceptar un padre, madre que nos ame, haciéndonos libres. Elegir de qué parte estar. Ese es el riesgo de la fe. No hemos sido nosotros los que hemos amado a Dios en primer lugar. Él nos amó primero. Y entonces allí estamos frente a la misma oferta que Dios nos hace desde el principio de la humanidad, desde antes de crearnos. La nostalgia de Dios en el mundo contemporáneo no está dirigida hacia un juez, sino hacia un crucifijo. El hombre de la cruz atrae, porque en aquella debilidad se revela el infinito amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. ¿Cuál es entonces el paso que hay que dar? Entregarse a este amor, que no es debilidad, sino buena noticia. Los cristianos que lo han experimentado saben que es la única razón por la que valga la pena vivir y morir. Por otra parte, en la realidad virtual, que como tecnología es signo de nuestro tiempo, de hecho, no aparecen más de modo alguno ni la experiencia dolorosa del existir como seres mortales, ni la experiencia de la imaginación como capacidad de pensar de otro modo posible de estar en el mundo. Las más avanzadas tecnologías funcionan como un gran dispositivo anestésico en la medida en la que a los hombres no les gusta pensar, porque esto les lleva a contactar con sus propias contradicciones. Aquí estamos, pues, frente al proyecto de Dios, frente a la invitación que nos hace. Yo esta tarde
he querido hablar de noche oscura. Y como noche oscura no puede ser una idea, no puede ser un concepto, quiero mostrarles algunos testimonios, que traigo, dos testimonios que a mí me han impresionado inmensamente, de personas que en medio de ese núcleo dolorosísimo de noche oscura, nos dan unas señales magníficas de estar precisamente en la dimensión de la vida teologal. Uno de ellos es un sacerdote mexicano, jesuita. Lo traté, lo conocí, una gran persona, Carlos Bravo. A lo mejor muchos de ustedes o algunos de ustedes lo conocieron. Les voy a mostrar el testimonio de Carlos Bravo. Él estaba enfermo. Le habían detectado un tumor maligno en el cerebro. Y por más que hicieron tratamientos y tratamientos, el mal seguía adelante. Y él escribe en medio de esa situación una comparación. Y es lo que él está viviendo y lo que nos comparte. Dice, el sol lo único que produce es luz. Si hay sombra no viene del sol, sino de algo que se interpone. Así con Dios. Lo único que produce es vida. Todo lo que frena o debilita la vida viene de otro lado, de nuestra propia debilidad, de nuestro propio pecado, de nuestra propia limitación. Y Dios lo que hace es confirmar nuestra debilidad para siempre con su fuerza resucitadora. Y sigue haciendo una reflexión, pero que va a aterrizar en una experiencia escalofriante, ¿verdad? Dice, si ha habido momentos en los que se me ha hecho un hueco en el estómago, sí ha habido esos momentos. Momentos en los que me surge dentro una pregunta que cuando pienso bien, me parece que esa pregunta ni se pregunta, porque no tiene respuesta. Y la pregunta es, ¿por qué yo? Es que esa pregunta en el fondo sigue culpabilizando a Dios de lo que sucede. Y entonces caigo en la cuenta, desde lo más profundo de mi fe, de que no es Dios quien nos manda la muerte, sino quien en nuestra muerte está con nosotros, a nuestro lado, para que la vivamos con fe y con garbo, con profunda esperanza, incluso con profunda alegría. Al ir pasando el tiempo, leo el último párrafo de su comunicación. Al ir pasando el tiempo, la rutina se va haciendo más pesada. Los esfuerzos por mantener una misma tónica espiritual y la misma incertidumbre sobre el futuro se hacen más dificultosos. Sin embargo, creo que si algo debo agradecer al Señor es el hecho de mantenerme en una actitud esperanzada y disponible al mismo tiempo. Ni le pongo condiciones al Señor, ni bajo las manos y me doy por vencido. No me ha sido fácil mantener esa doble actitud, pero creo que voy logrando una disponibilidad que me mantiene con las velas extendidas, esperando solo el rumbo que el Señor diga. Allí tenemos una actitud típicamente teologal en medio del dolor, el sufrimiento, mirando de frente la muerte. Hoy celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Y ella, en uno de sus últimos escritos, dice, le he dicho a Dios que me duele tanto la incredulidad de tantos hermanos míos, que acepto sentarme a la mesa de la increencia con tal de que mis hermanos se salven. Y parece que Él bondadosamente
me lo ha concedido. Ella está al borde de la muerte, destruida a sus 24 años de edad por una tuberculosis que en su momento, finales del siglo XVII, no tiene remedio. Es de las enfermedades incurables y progresivas. Pues ella está al borde de la muerte y dice, a veces oigo como dentro de mí una terrible carcajada que me dice, sí, síguele en el amor, síguele ofreciendo a Dios esto, sigue pensando en tu cielo. ¿Con qué te vas a encontrar? Óyelo bien, con la nada, la nada. Dice, y entonces tomo una pluma y con mi sangre escribo el credo y le digo, Señor, no escribo lo que creo, sino lo que quiero creer. Y esta chiquilla, que en pocos años logró la madurez de los ancianos, muere diciendo, sí, le amo, Dios mío, te amo. Y son sus últimas palabras. ¿Sí? Todavía tengo otra experiencia, otro testimonio, si ustedes me lo permiten. Este es una persona, un sacerdote español, también enfermo y cercano a la muerte. Hizo este escrito después de recibir la unción de los enfermos. Y empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ya a mí esto me resuena con una identificación bellísima con Cristo, ¿verdad? Dice, el dolor, realidad insoslayable, es parte de la condición humana. Todos heredamos al nacer una capacidad de sufrimiento. Nadie se libra de esta terrible esclavitud, aparte de las enfermedades que nos visitan alguna vez en la vida. Está siempre en el futuro la ancianidad, el desgaste natural del organismo y al final la muerte. Es nuestro destino universal, somos seres mortales. Continúa un poco más porque el testimonio es largo y voy a entresacar algunos textos. Dice, todo lo he vivido a palo seco, sin experimentar su presencia, aunque pidiéndola, deseándola. Tuve que habérmelas con mi sustancial finitud, contingencia, pura impotencia, radical pobreza. Parece que estamos leyendo a Juan de la Cruz, ¿verdad? Me encontré con mi mortalidad a secas. Ya todo había terminado. Solo me queda morir. ¿Qué respuesta dar a esta situación? A tantos interrogantes como se le presentan a uno. Una vez el maligno me susurró, no existe Jesús, te ha engañado, no le importas. Me quedé estremecido de miedo, de temor, de espanto. Era lo último que me podía pasar. Fue un compartir el abandono del Hijo en la cruz. Me acordé de aquel grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante el sufrimiento del hombre no hay respuestas humanas. Se impone el misterio, el silencio. Sin embargo, y a pesar de todo, hay salida. La muerte de Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, como nosotros, y aceptando plenamente la condición humana, nos explica, sin ahorrarnos el sufrimiento y aun la muerte, el sentido profundo de la vida. La resurrección gloriosa es la palabra última. A esta luz cobra razón de ser toda la debilidad humana, incluso el drama del sufrimiento y la misma muerte. ¿Qué he aprendido yo en esta enfermedad, en la que sentí muchas veces deseo de morir? He aprendido a Jesús crucificado.
Todo está dicho: sabiduría, comunión, hasta gozosa con el misterio, paciencia, esperanza, paz, solidaridad con todos los hombres, especialmente con los necesitados, amor pleno, suave, eterno, libertad, liberación. He podido casi trascender mi condición mortal para instalarme ya en el reino, viéndolo todo desde la eternidad, clavado ya en el corazón del tiempo, de la tierra, de la vida humana, peregrino y anhelante de plenitud, como si tuviera parte en la vida gozosa de Jesús resucitado, dueño del universo y cabeza de la iglesia. Qué bien está Cristo crucificado, a la cabecera del enfermo. Puede transformar el dolor en gozo, en alegría, en esperanza, en felicidad, e irradiar en torno a cuanto nos rodea un sentido de salvación humana. Ojalá se nos dé a todos el don de asociar la vida y la muerte a Jesús crucificado y resucitado por la salvación del mundo. ¿Sí? Continúa todavía haciendo reflexión y paso a la última parte de su testimonio y dice: la última gracia de Dios siempre venía en el fondo creyendo que el cielo me lo tenía que ganar yo, con mis puños. Casi sin percibirlo he comprendido interiormente. Mi confianza en el presente la tengo puesta no en mí, sino en Dios. Ello me ha traído un cambio profundísimo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Enfermedad, castigo o regalo. No hay duda. En mi caso, la enfermedad de los 3 últimos años y medio ha sido y es un gran regalo de Dios. Solo el Señor y yo sabemos lo que ha supuesto de bienes para mi vida personal, para mi trato y mi relación con los demás, para mi acción evangelizadora. He sufrido mucho, pero he gozado. He aprovechado también mucho. Me he convertido, me hice más apóstol, más humano, más comprensivo. Me he acercado más a los pobres, a los que sufren, al misterio de Cristo resucitado, al misterio de la iglesia, al corazón del mundo. Soy mucho más feliz que jamás en la vida. Yo creo que en la enfermedad me he purificado más, me he vuelto más transparente, más humilde, más verdadero. La enfermedad me ha transformado. No, no ha sido un castigo de Dios, ha sido un regalo, un don precioso de Dios, de mi Padre Dios. Es cierto que yo no sé explicar el misterio del mal en el mundo, pero sí que he experimentado el valor humanizado y santificador del sufrimiento. Nadie me lo puede negar, pues yo lo he tenido y tengo la experiencia de ello. ¿Cómo es esto así? No lo sé, pero lo es. Ahora me explico mejor el misterio de la cruz de Cristo, de la muerte. Ahora entiendo algo más, la sabiduría que viene de la cruz, de la que habla Pablo y de la que es una sabiduría sobrehumana. Increíble, ¿verdad? Estremecedor. ¿Cómo es posible, en medio de todo ese sufrimiento, ser feliz, tener puesta la confianza en Dios, poder arrojarse totalmente en sus manos? Este es
como dije al principio, el elemento esencial de aquello que podemos llamar noche oscura. Este es mi planteamiento en esta contingencia. ¿Para qué nos la da Dios? ¿Qué espera de nosotros? No podemos decir que somos indiferentes. Nadie podemos decir que hemos pasado estos meses sin sufrimiento. ¿Cuántas familias se han visto diezmadas? ¿Cuántos cercanos a nosotros ya no están? ¿Y cuántos han perdido su trabajo? ¿Y cuántos hemos tenido que transitar por caminos insospechados de trabajo para adaptarnos a las nuevas circunstancias? ¿Y cuántos estamos con la esperanza de que esto pronto pase? De poder tomar una vida relativamente normal. Y cada día nos la alargan y nos dicen que se prolonga. Hoy, justamente esta mañana, escuché en un noticiero que los especialistas en salud dicen, para América Latina calculamos 2 años. Y ahí estamos. Mi pregunta vuelve a ser, ¿qué quiere darnos Dios? ¿Qué quiere regalarnos a partir de esta situación de contingencia? Que no pase por nuestra vida como un elemento o como una situación insignificante. Tiene un gran significado que viene de Dios, que no nos ha soltado y que nos tiene en la palma de su mano, en el núcleo de su proyecto de amor. Bien, termino aquí y quisiera ver si hay algunos comentarios de parte de ustedes. Gracias, Rosalicia Gamiño. Dice, la noche del sentido y del espíritu. ¿Cuánto tiempo dura esta fase? Pregunta interesante. Dura tanto cuanto cada persona requiere. Mira, muchas veces no es una situación prolongadísima durante años con el mismo nivel de sufrimiento, con altibajos, va, viene, la retomamos, a veces aflojamos a nuestro responderle a Dios y luego volvemos y Dios la va a dejar con nosotros tanto cuanto necesitamos. Hay gentes que lograron esa purificación en meses, en pocos, y hay gentes que duraron años. Dios es el dueño de esto, ¿sí? Tere Mayoral, mucho gusto verte. Dices, gracias por seguir compartiendo tus conocimientos. Tere, aquí estamos y quiera el Señor que hagamos uso de esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para distinguir su llamamiento. Sí, hay alguien, Rosy pregunta, ¿cómo distinguir una noche oscura de una depresión? Mira, si tomamos la depresión, es una situación de salud psíquica y está allí, pero no tiene por qué estar separada de la noche oscura. Vivimos una situación, una crisis psicológica con un contenido teologal, es al mismo tiempo la depresión y la noche oscura. No tienen por qué estar separadas, ¿sí? Dios se vale de diversas situaciones dependiendo del contexto de nuestra vida. A un padre o madre de familia puede Dios permitir que se le presente esta noche oscura por una situación económica difícil, una enfermedad, problemas de hijos, una ruptura familiar, qué sé yo. A personas que vivimos otro tipo de vocaciones, pues nos da aquello que mediante lo cual Él quiere purificar nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, siempre inserto en el ámbito de las circunstancias de una vocación que vivimos. Rosita García, muchas gracias. Adelante. Gracias, Rosy.
Mm, sí, voy a ver enseguida algunos otros comentarios o preguntas que aquí están. Sí. Dice otro comentario que no toda oscuridad viene del exceso de luz. ¿Algunas señales para distinguirla? Sí, cuando le llamamos noche, es Dios quien está iluminando lo profundo de nuestra vida teologal y es un exceso de luz. También pueden ser simplemente tinieblas cuando vienen de otras causas. Juan de la Cruz, que es un excelente pedagogo, además de teólogo espiritual, dice, él nos da señales muy concretas para distinguir si esa oscuridad y eso que parece noche viene de Dios o viene de otras causas. Las encontramos en los capítulos 8 y 9 del segundo libro de la subida del Monte Carmelo. Véanlas allí y nos dice que unas de esas señales son que no encuentro gusto en la oración, pero tampoco encuentro gusto en otras cosas. Que no estoy en paz mientras estoy orando porque no puedo, pero no me satisfacen las cosas del mundo y también las dejo. Dice que a veces podrá venir de una indisposición o de salud o psicológica, una preocupación de otro género, pero lo claro es esto, tiene el componente de la vida teologal, es noche, y esa oscuridad nos va a purificar y nos va a hacer crecer en la vida de Dios. Pero si no hay el componente de vida teologal, quizá estemos malgastando el dolor que de por sí pues está allí presente dentro de la condición humana. Jaime Nabel, Jaime, mucho gusto reencontrarte, padre. Te leo tu pregunta. Dice, en la noche oscura del espíritu, muchas veces se prolonga y otras es corta. Podemos contemplar elementos que como ventanas se abren, que alimenten el espíritu para no decaer, o es prolongada oscuridad. A ver, sí, yo decía ya hace un momento que normalmente no es así. En lo más oscuro no es prolongada durante mucho tiempo. Tiene sus pequeños recesos que Dios nos va concediendo. Y si somos generosos y abiertos al amor de Dios, Él seguirá acercándonos, seguirá transformándonos. Padre Gustavo, mucho gusto por encontrarte aquí. Gracias. Chuy Velasco dice, ¿la pandemia es una asociación de vida? Pues bueno, comprendo poco lo que sería una asociación de vida, pero es una situación que se ha dado y que todo el mundo tenemos que vivir las consecuencias. Unos dicen que por accidente esto sucedió, otros dicen que fue una situación pensada y provocada en laboratorios, que es parte de una guerra biológica, como sea. Lo importante es para nosotros que tenemos que vivirla y que aquí estamos y que no la podemos evadir y que nos ha hecho ver desde muchos puntos de vista la fragilidad humana, la fragilidad de vida, la fragilidad de nuestras instituciones, la fragilidad de nuestra economía, tantas fragilidades, ¿verdad? Sí, Laurelena Dueñas, Lauris, mucho gusto, sí, aquí estamos. Dice, ¿cómo ayudar a nuestros hermanos en medio del sufrimiento, de su noche oscura, a encontrar la paz y felicidad en Cristo resucitado? Yo creo que podemos colaborar
con oración para que pueda entrar la persona cada vez más en ese ámbito de la vida teologal. Podemos provocar diálogos, lecturas, situaciones, lo que sea. Lo importante es encontrarle sentido, ¿verdad? Si le encontramos el sentido en la perspectiva de Dios, le estamos encontrando aquella gracia, aquel regalo que Dios nos quiere dar. Lucy, también mucho gusto y respondo en la medida que puedo. Dice, ante las características de la noche oscura, ejerciendo un discernimiento, ¿en qué momento pedir ayuda? Bueno, pues hay momentos en los que yo, por la crisis, siento que ya no puedo. Hay momentos en los que, aunque sí pueda, pero me parece tan confuso que necesito unos ojos y una persona cercana desde fuera de mí que me ayude a discernir qué sentido tiene este. Quizá no fuera necesario esperarme hasta que ya no puedo más. Algunas personas, lo leímos, dicen, he llegado a pensar en la muerte. No, no lleguemos ahí, ¿verdad? Lo importante es, no te lo vivas sola. Encuentra quien en un afán fraternal de acompañamiento meta el hombro y aporte un poco de luz en el camino. Rosy Gallegos, qué bueno, aquí leo tu pregunta, Rosy, gusto de que participes. Dice, Dios introduce a todos a esta noche o uno lo busca. No, nosotros no lo buscamos por una sencilla razón. ¿Saben qué? Si yo buscara un sufrimiento para purificarme, yo no estoy segurísima de que no buscaría lo que Dios me dio. Dios sabe lo que realmente necesitamos. A lo mejor yo hubiera buscado hacer ayunos varias veces, pero Dios me visita con una enfermedad. En fin, yo estoy segura de que yo no hubiera encontrado lo que Dios me dio porque inconscientemente solapo mi propia situación, ¿verdad? Laurita, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí con el grupo, me da mucho gusto. Celia, qué gusto que estés nuevamente aquí con nosotras después de tu bellísima ponencia de ayer. Pues bueno, dices que es iluminadora. Gracias, Dios te pague y pues que nos lleve a abrir el corazón y la vida a nuestro Dios, que es amor, ¿verdad? Y a creerle, que esa es la verdadera fe, que no consiste en creer verdades, sino creerle a Dios, que nos ama, que está presente, que sabe darnos lo mejor, lo que sabe que nos lleva justamente a aquello para lo cual Él nos hizo, para la felicidad sin fin. ¿Sí? Gracias, Celia. Bien, entonces parece que estamos terminando. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su participación y los encontraremos dentro de un ratito con la segunda ponencia de esta tarde. No se la pierdan porque es típicamente experiencial. A las 6. Mientras tanto, tómense unos minutos de descanso. Gracias.